Bien, vamos a mirar ahora en la página de actualidades. Biblia que sobrevivió al hundimiento del Titanic se exhibirá en museo. Esta nota es del sábado 10 de mayo del año 2014 de la página web de acontecercristiano.net. Dice, la Biblia que sobrevivió al hundimiento del barco Titanic en 1912 ahora estará en exhibición en un museo de Tennessee durante el resto del año 2014. El museo dedicado al Titanic en Pigeon Forge, Tennessee, rinde homenaje al cristianismo desde el 1 de mayo, fecha en que Estados Unidos celebra el Día Nacional de Oración. La Biblia originalmente perteneció al reverendo Roberto J. Bateman del Reino Unido, que viajaba a los Estados Unidos con su hermana en dicho barco. El reverendo Roberto J. Bateman salió de Southampton, Inglaterra, Estados Unidos, pero no sobrevivió al hundimiento. Sin embargo, antes de morir le dio su Biblia a su hermana Ada Ball, quien fue salvada por un bote salvavidas. Ball logró sobrevivir al accidente y llegó a su destino, donde estaba Emily Bateman, esposa del reverendo. De acuerdo con información del propio museo, la Biblia fue entregada a un médico, el doctor Harry Upperman, por Ada Balde, cuando estaba a punto de morir. La historia del reverendo inglés ayuda a contar un poco acerca de la nave. Comillas, aquí estamos 102 años después del naufragio y todavía podemos ver esta Biblia y ser capaces de exhibirla. Es un privilegio para nosotros, dijo el dueño del Museo del Titanic, John Hoslin. Antes de morir, el reverendo Bateman fundó la iglesia del Tabernáculo en Knoxville en la década de 1890 y luego se mudó a Florida, donde permaneció por un corto tiempo. Después viajó a Inglaterra y ya no regresó. Esto es de la página de acontecercristiano.net, repito. Muy bien. Vamos en esta hora. Vamos a continuar con la enseñanza que iniciamos hace 8 días, por la gracia del Señor, sobre la santificación del creyente, ¿no es cierto? Y la vez pasada estuvimos mirando algo muy importante, y es la utilidad de la obra del Espíritu Santo. Y es porque cuando estamos hablando de esto, estamos hablando del cambio que el Espíritu Santo sí puede obrar en nuestras vidas y corazones. Cómo pueden ser vencidos en nuestros corazones el pecado y en nuestras vidas, corazones y vidas, el pecado. Cómo puede ser vencido el amor al mundo. Es decir, Dios sí puede llevarnos a una vida en santidad por el Espíritu Santo. Y vamos a mirar 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 7. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 y luego el versículo 7. Vamos a leer brevemente lo que dice allí la palabra de Dios. Porque la voluntad de Dios, vamos a leerlo todos a viva voz, amén. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Versículo 7. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén, bendito sea el nombre de Dios. Y estuvimos viendo el significado básico de la palabra santificación. Primero estuvimos viendo unas acotaciones previas, es decir, unas aclaraciones previas, y estuvimos viendo la diferencia, por ejemplo, entre justificación y santificación.
Y estuvimos viendo que la justificación Dios declara justos a los hombres por medio de la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Y es muy linda la justificación. Sabe que, cuando yo era un muchacho, un domingo en la tarde, mi papá tuvo el detalle excepcional de hablarnos de la justificación. Era octubre, el mes de octubre, y en esos días se celebraba anualmente el Día de la Biblia en todas las iglesias y el Día de la Reforma, y se hablaba de cómo Dios había usado a sus siervos, los reformadores, para proclamar el mensaje puro del Evangelio, cuando el papado romano había traspuesto, había arrancado, había quitado el Evangelio, y en su lugar lo que le estaba dando al pueblo era mendrugos, limosnas de mentira y falsedad en la venta de indulgencias y en las presuntas obras meritorias, etc. Religiosidad, harapos de religiosidad. Y por medio de él yo aprendí esta bondad grande y preciosa de la justificación por la fe. Pero bueno, cuando yo veía la justificación me parecía tan hermosa, tan linda, era tan bella y sigue siendo a lo largo de los años para mí. Y predicar sobre la justificación para mí es una bendición. Pero cuando yo veía esto de la santificación, yo decía, bueno, ¿y esto, no? Tan lindo la obra de Cristo en la cruz del Calvario, pero eso de la obra del Espíritu Santo no me lo tenía muy en claro. Con el paso del tiempo fui dándome cuenta de la hermosura y la importancia cada vez más grande de la obra del Espíritu Santo. Y ahora vemos que en contraparte con la justificación, en la santificación Dios hace justos a los seres humanos por medio del Espíritu Santo y la palabra. Entonces noten que en la justificación Dios declara justa a la persona, de pura gracia, sin merecerlo, sin serlo. Pero aquí en la santificación Dios hace justos a los seres humanos. Vimos también que la justificación es un acto jurídico, una vez por todas y no repetido. Es una declaración judicial, sonora, fuerte, ¿no? Es cuando en un momento dado el juez declara inocente una persona. Y afuera una cantidad de personas se abrazan y de todo. Y bueno, eso mejor dicho, porque esa declaración es definitiva. Pero la santificación es un proceso continuo durante nuestra presente vida terrenal. Es un proceso continuo y progresivo, es diferente. Vimos que en la justificación, pues la justificación se relaciona con la posición del creyente delante de Dios. Pero que la santificación se relaciona con nuestra condición delante de los hombres, ¿no? También vimos que en la justificación Dios declara al cristiano como justo delante de él de pura gracia. Mientras que en la santificación Dios le dice al cristiano lo siguiente: ahora vive como justo. Ahora debe vivir a la altura del beneficio que has recibido. Y esto se convierte en un reto, en todo un reto para el creyente, ¿no? Y por eso dice la palabra: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Para el día de la redención. Es un gran privilegio el que tenemos, ¿no? El que vemos allí de parte del apóstol Pablo, cuando dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Eso significa escogidos, puestos aparte con un sentido honroso, ser sellado, serle puesto el sello a una persona en la antigüedad, el sello real,
significaba un gran homenaje, era un gran privilegio delante de todos, pero ahora debíamos vivir a la altura de la condición de haber sido sellados. Si alguien era sellado con el sello real, por el resto de su vida podría decir, yo fui sellado. Es una manera de decir, yo soy un noble. Yo no soy cualquier persona. Yo fui sellado con el sello real. Es una manera de decir, yo soy de la corte. Yo soy de los amigos escogidos del rey. Pero debe vivir la persona entonces a la altura del hecho de haber sido sellado, ¿no? Y entonces ese es el reto que Dios pone frente a nosotros, ¿no es cierto? Entonces estuvimos viendo estos aspectos. Luego vimos el significado de la santificación. Vimos lo que no significa esta palabra, ¿no? Y vimos que no llegar a un estado tal de santidad que el cristiano ya no puede pecar más, ¿no? Una erradicación absoluta de la naturaleza pecaminosa. Esto no lo enseña la palabra de Dios. Incluso lo que con más frecuencia enseña la Biblia es lo siguiente: si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y su verdad no está en nosotros. Y más bien dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y también dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, noten, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿no? Vimos lo que sí significa esta palabra. Esta palabra vimos que tiene un significado básico, que es apartar o poner aparte con un propósito. O poner aparte con un propósito. Recuerdo muy bien que cuando yo era un niño, había una loza muy fina allá en la casa, y había una cantidad de copas, y esas copas solamente se usaban de una manera muy selectiva. Y luego de haberlas usado, mi mamá las cogía, las lavaba, tenía sus propios, tenía todo un proceso para lavarlas y para guardarlas, y decía, estas copas nadie me las toca, no las puede tocar nadie, ni cogerlas, ni transponerlas. Eso quedaba aparte y guardado en un buffet muy bonito que había, muy bello. Y eso era solamente para ocasiones especiales, para un objeto especial. Y ese es el sentido de la palabra significación. Ser separado o puesto aparte para Dios con exclusividad. Es decir, una separación con propósitos superiores santos. Esta es puesto aparte. Esta vida es puesta aparte. Y qué importante ver, qué cosa tan hermosa ver, que es algo que se da por el bautismo. Por el bautismo significa que nuestras vidas fueron tomadas y puestas aparte para Dios. Y de allí el significado de la expresión soy bautizado. Y esta expresión para un cristiano de la iglesia primitiva tenía mucha más fuerza que lo que tiene para nosotros, porque significaba soy un apartado, soy un puesto aparte, un consagrado para Dios por el bautismo. No me pertenezco. El nombre de mi amo y Señor ha sido pronunciado sobre mí. El nombre de mi Salvador ha sido pronunciado sobre mí y he sido sumergido en las aguas, que significa he muerto para la carne, he muerto para el mundo, he muerto para el diablo y vivo solamente para el Señor y para aquello que sea del Señor. Significa entonces que nuestras vidas no nos pertenecen, que le pertenecen solamente al Señor. Este es el sentido y el significado real de la palabra santificación. Muy bien.
Y hay muchas cosas que nosotros a estas alturas, con toda propiedad, podemos decir con respecto a esto. Lo cierto es que conviene muy bien hablar, por ejemplo, de lo que no es la santificación. La santificación no es penitencialismo. Yo lo siento mucho, pero es diferente. En muchas Biblias católicas antiguas uno ve que se traduce la palabra metanoeo o arrepentimiento, se traduce como hacer penitencia. Pero esto no es correcto. ¿Por qué? Porque el penitencialismo entraña la idea de llegar a merecer por obras de maceración o por ayunos, por abstención, por flagelación a la carne, llegar a merecer de Dios la gracia. Y esto es antibíblico, no es de Dios. No hay tal cosa de que yo por mis buenas obras, que por mi modelo ejemplar, esforzado de vida, llegue a merecer de parte de Dios absolutamente nada, porque lo que la Biblia dice es: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Significa un don inmerecido, no lo merecemos. Así que nunca puede ser que yo haga buenas obras con esta falsa motivación de llegar a merecerle de Dios la gracia. ¿Por qué? Porque Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Y toda gracia que nos viene de Él, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y toda gracia que nos viene de parte de Dios, nos viene de manera inmerecida. Es más, positivamente desmerecida. En mucho, esta es la doctrina que ha enseñado la Iglesia romana, también la Iglesia ortodoxa, y en parte a veces algunas iglesias que se dicen protestantes. Pero la idea es la de una gracia infusa, algo así, donde está envuelta la idea del sacramento. En el sacramento tiene que haber obligatoriamente un elemento material que es objeto de consagración por la palabra divina. Y ese objeto de consagración por la palabra divina se da por la forma como cuando el sacerdote pronuncia la palabra. Significa que cuando el sacerdote pronuncia la fórmula, por decir, ego bautizo te in nombre di Padre, di Figlio e di Espíritu Santo, José Crisapio Tapias Romero, inmediatamente al niño, al pronunciar el sacerdote la fórmula, inmediatamente al niño se le perdona el pecado original, el niño recibe el Espíritu Santo, recibe el nuevo nacimiento y recibe la entrada a la iglesia de Dios por el hecho de pronunciar la fórmula verbalmente el sacerdote sobre el elemento que es el agua. Al pronunciar el sacerdote la fórmula sobre el elemento que son el pan, la hostia y la copa del vino, al pronunciarla por la pronunciación, inmediatamente ex opere operato, se opera la presencia física del cuerpo de Cristo con su cuerpo y sangre, y al darle el sacerdote al partir el pan, la oblea, al partirla, inmediatamente le da otra vez muerte a nuestro Señor Jesucristo. Que eso es facultad que tiene única y exclusivamente el sacerdote, y lo tendrá hasta el momento de su muerte, sin fórmula de serle levantada tal facultad. Eso es lo que enseña la Iglesia romana, para que por los méritos de esa muerte de Cristo en la Eucaristía se obtengan los beneficios de la intercesión por las almas en el purgatorio y toda la cadena especulativa de lo que Roma enseña.
Pero eso se hace por la palabra. Noten que la iglesia romana enseña que hay un efecto mágico en esa declaración, en esa fórmula que pronuncia el sacerdote. Eso lo tiene el sacerdote en sí mismo. Todo eso entraña la idea del penitencialismo. De tal manera que al aplicar el sacerdote el elemento material en alguna parte del cuerpo, por el efecto de la formulación del sacerdote, la persona recibe un beneficio espiritual. Lo recibe automáticamente. ¿Qué es lo que más espera la persona por ejemplo, en el sacramento de la penitencia? El momento cuando el sacerdote levanta la mano y dice, ego ti absolvo, in nombre di Padre, di Figlio e di Spiriti Santi. Porque en el momento en que el sacerdote pronunció la fórmula, en ese momento todos los pecados mortales y veniales han quedado perdonados ya por el efecto sacerdotal. Solamente quedan las penas temporales de esos pecados que se pagarán en el purgatorio. Eso es lo que enseña la doctrina romana. Y es muy importante el sacramento de la extremaunción, que es el sacramento de la despedida, ¿no? Que es cuando ya el sacerdote va y unge después de que la persona ha hecho la última confesión y toda la cosa para morir en gracia de Dios. A la persona se le aplican los santos óleos de la despedida y se le aplican en los diferentes miembros del cuerpo y en la cabeza y en los labios, en las manos, en los pies y toda la cosa, ¿no? Y el sacerdote, ego despido que en nombre del Padre, yo te despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te despido de este mundo. Eso tiene múltiples fórmulas allí. Pero entonces, al decir eso, entonces eso significa que el alma de la persona muere recomendada a Dios por la fórmula que pronunció verbalmente el sacerdote. Entonces, todo depende de la pronunciación verbal allí. Todo porque el sacramento tiene un poder infuso en sí mismo, como una inyección que se le mete espiritual a la persona. Y esa inyección, la idea es, a grosso modo, que esa inyección espiritual que se le mete a la persona, obra en la persona una vivificación espiritual de tal manera que la persona llega a hacer buenas obras para merecer la gracia de Dios. Ahora, la doctrina de la iglesia romana lo que enseña es que no existe tal cosa de la justificación automática, definitiva, inmediata. Lo que la iglesia romana enseña es que a través de los sacramentos que son suministrados por el sacerdote, a través de esos sacramentos es Cristo operando en la persona. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Por eso me explayo en explicar bien, ¿no? Que hay un solo Cristo nuestro Señor y un solo vicario de Cristo sobre la tierra, que es el Papa Romano. Pero a través del Papa Romano viene toda la cadena de poder de la ordenación, de tal manera que el Papa Romano tiene unas facultades y poderes plenos y supremos de intercesión ante Dios y ante los hombres, ante Dios por los hombres, y de tal manera que el obispo dice, hace las veces del Papa Romano en su propia diócesis, y a su vez el sacerdote hace las veces del obispo en su propia parroquia, de tal manera que lo que el sacerdote hace es como si el mismo Papa lo hiciera. Como si el mismo Papa lo hiciera. Y eso significa entonces que solamente a través de ese único y verdadero sacerdocio, por eso la iglesia romana dice que es la única y verdadera iglesia de Cristo, y fuera de ella no hay salvación, porque no hay seguridad ninguna de validez de ningún sacramento fuera de
el sacramento que aplique el sacerdote de la iglesia romana. Fuera de ese sacramento. Incluso eso es tan real que el sacerdote incluso puede levantar cualquier pan en un momento de o pronunciar la forma is corpus meum. Inmediatamente el pan se transforma en el cuerpo mismo de nuestro Señor Jesucristo. Y es cosa perversa y extremadamente grave dudar o llegar a reírse o injuriar como acto ridículo eso, porque es una injuria directamente contra Cristo nuestro Señor. Eso es lo que enseña la doctrina de la iglesia romana. Por eso la necesidad de inmediatamente todos los que puedan ponerse de rodillas y todo lo que correspondía al hábito antiguo, a la práctica antigua de la iglesia, porque el sacerdote porta a Cristo mismo en las manos. Esa es la doctrina de la iglesia romana. ¿Y para qué es esto? Esto es para que a través del Papa romano, de toda la jerarquía terrenal de la iglesia, y a través del sacerdote, se le administre al fiel toda esta cadena de sacramentos que tienen un orden, ¿no? Uno es el sacramento del nacimiento, que es el del bautismo. Otro es el sacramento de la confirmación, que es el sacramento del crecimiento. Luego viene el sacramento de la Eucaristía, que es el sacramento de la alimentación. El sacramento del matrimonio, que es el sacramento de la reproducción. El sacramento de la ordenación, que es el sacramento de la consagración. Y así sucesivamente hasta llegar al sacramento de la extremaunción, que es el de la despedida, ¿no? El sacramento de la despedida. Entonces la persona, toda su vida, para poder tener una comunión y relación con Dios, debe depender de un sacerdote. Y debe estar bajo la sujeción. El que está sujeto a un sacerdote está sometido al Papa romano. Y si está sometido al Papa, tiene vía de entrada a los cielos. Pero si no está sometido al Papa romano, no tiene vía de entrada a los cielos. Y nada de esta doctrina tiene sustentación bíblica. Pero aparentemente hoy la iglesia evangélica como que enseña otra cosa, pero enseña lo mismo. Cuando se dice, si usted, hermano, se va de esta iglesia, usted pierde la bendición. Usted pierde la unción porque usted la recibe es del reverendo José Crisapio, del reverendo apóstol fulano de tal. De él es que usted va a recibir la unción. Y si usted se va en rebeldía, usted hasta pierde su salvación allí. No es la misma doctrina de la iglesia romana. Es la misma, cambiada, ha hecho una mutación. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Esto no tiene base bíblica. Y lo que enseña la iglesia romana es que al recibir el fiel esos sacramentos, recibe una especie de inyección de poder, mediante el cual el cristiano es fortalecido para hacer buenas obras, hacer todas las obras de la iglesia. Y en esa misma medida, que el creyente se va ejercitando en las buenas obras, en la vida piadosa, se va santificando. Y en la medida en que se va santificando, va siendo justificado. De tal manera que para la iglesia romana, la justificación no es un acto único y definitivo. No, para ella eso también es un hecho gradual. Y entonces la justificación viene a ser la misma santificación. El resultado de esto es una salvación por obras. ¿Por qué? Porque en la misma medida en que yo recibo los sacramentos y yo me capacito y hago buenas obras, voy mereciendo de Dios cada vez más la santificación y la justificación. En la enseñanza bíblica, justificación y santificación son dos cosas diferentes. Y es por eso que todo ministro del evangelio serio va a hacer ver que justificación y santificación son dos cosas diferentes, son distintas, aunque son complementarias. Ahora, la santificación no es el nuevo nacimiento. Tenemos que tener en cuenta que hay un punto de partida inicial de la santificación que es el nuevo nacimiento. Pero así como un punto de partida es el nacimiento de una criatura en este mundo, así también el nuevo nacimiento es un punto de partida
da un proceso precioso que se llama la santificación. Ahora, lo que sí es la santificación es una saturación tonificante de amor, que es el poder del amor santificador del Espíritu Santo, que es una relación directa entre la persona y el Señor, que no depende de ninguna cadena humana, porque no depende de ninguna cadena humana, depende solamente del poder directo del Señor por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, todo esto es bueno verlo, porque hay personas en las mismas iglesias del Señor que están haciendo esfuerzos por autosantificarse, y esto no es así. Yo no me autosantifico a mí mismo, el que me santifica es el Espíritu Santo de Dios. Vamos entonces a entrar a ver 4 aspectos de la santificación. 4 aspectos de la santificación son los siguientes. A. La santificación preconversión. Preconversión, es decir, anterior a la conversión. Este aspecto de la santificación se da antes que la persona que va a ser creyente nazca de nuevo. Es obra del Espíritu Santo, quien pone a la misma aparte del mundo para pertenecer a Cristo de una u otra manera. Vamos a ver Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16. Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16. ¿Qué dice la palabra? Mas cuando quiso Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que le predicara entre los gentiles, luego no consulté con carne y sangre. Noten que dice la palabra que Dios quiso, y en consecuencia de ese querer apartó al apóstol Pablo desde el vientre de mi madre. Significa algo muy importante, y esto tiene que ver con la doctrina preciosa de la predestinación o la elección soberana. No hay nadie en quien Dios obre que no haya sido objeto previo de una elección, un misterio divino de amor. Y entonces destacamos esto aquí, y lo destacamos oportunamente. Noten ustedes que se trata de un trato especial de Dios con alguien, con un propósito. La persona no ha sido salva aún. La persona no ha nacido de nuevo aún. Pero de una u otra manera, Dios está tratando con la persona, y el propósito de Dios se cumplirá. Se cumplirá. Vamos a ver el caso de los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido por primicias de salud, por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Notarán ustedes que aquí estamos nuevamente bajo la eventualidad de la santificación preconversión. Está el caso de los tesalonicenses, de quienes Pablo dice que Dios los escogió por primicias de salud o de salvación. ¿Y cómo los escogió? Por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Y hay muchas personas hay que no han nacido de nuevo aún, pero de una u otra manera Dios está obrando todo para que estas personas vengan a sus pies de una u otra manera, y están siendo objeto del trato de Dios. Muchas veces se trata de personas originalmente orgullosas, pedantes, y Dios usa un accidente de tránsito, o Dios usa cualquier otra eventualidad,
y pone los medios y las circunstancias para tratar con esta persona. En este último versículo vemos que la santificación es presentada como anterior a la conversión. Y veamos lo que dice Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 2, en forma complementaria. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 2. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer. Note, entonces es la santificación preconversión. Significa que Dios va a obrar en la persona. Esto no está en la naturaleza espiritual de la persona. Esto no está en el corazón de la persona. En el corazón de la persona no está ni el querer ni el hacer de Dios. Pero Dios lo va a obrar por el Espíritu Santo. Va a obrar el querer el Evangelio. Y el hacer, que es el entregar su vida a Cristo para, dice, en santificación del Espíritu, para obedecer. ¿Para obedecer a qué? Obedecer el llamado precioso divino. El llamado de Dios a la conversión, al arrepentimiento. Esto lo va a obrar Dios en la persona. Y lo va a obrar por el Espíritu Santo. Y obra de diferentes maneras. Obra de diferentes maneras. La santificación preconversión. En la santificación preconversión Dios ordena o permite circunstancias que afectan a la persona objeto de la elección divina, de modo que ellos ayuden o predispongan a la persona a oír el Evangelio y creer en Cristo. Y muchas veces lo que la persona despreció, ahora anhela tenerlo. Y comienza a decir, yo por qué fui tonto, yo en mi orgullo, yo en mi vanidad, yo en mi atrevimiento, en mi ignorancia, desprecié la Biblia que me regalaron en ese tiempo. Ahora la deseo y ahora quiero ir. Y cuando llega la otra persona a predicar el mensaje, el Evangelio, la persona está dispuesta a escuchar. Déjeme oír ahí, déjeme no sé qué. Y la persona ya está dispuesta a oír porque Dios ha obrado eso en la persona. Significa entonces esta santificación preconversión, lo que significa es trato de Dios con la persona para obrar en esa persona de una u otra manera a fin de que la persona se doblegue delante de Dios. Esto no lo hace la habilidad de un predicador. Esto no lo hace la habilidad humana de ninguna manera. Porque no es el hombre el que convence. Cuando uno predica el Evangelio, uno lo que hace es predicar el Evangelio. Pero el que convence, el que doblega, es el Espíritu Santo de Dios. Y Dios puede obrar en la persona ese querer como el hacer. Y lo obra por su buena voluntad. Veamos lo que dice Hechos capítulo 8, versículos 29 y 30. En Hechos del capítulo 8, los versículos 29 y 30, dice la palabra: y el Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Notarán ustedes que este es un hombre que incluso ya regresa a Jerusalén. En este hombre Dios ha obrado un anhelo, una sed, un deseo de conocer la verdad. Incluso este hombre era un eunuco, era un castrado. Este hombre no podía entrar al templo por ser un castrado. Los castrados no podían entrar al templo de Jerusalén. Este hombre tendría que llegar hasta un límite y quedarse allí. Pero este hombre tenía hambre y tenía sed de Dios. Y estuvo en Jerusalén y de una u otra manera, pero no escuchó de Dios. Pero Dios obró para que escuchara a través de Felipe el mensaje del Evangelio. Pero este hombre quería entender, no entendía, noten que todavía este hombre no había nacido de nuevo. Pero en este hombre ya estaba obrando el Espíritu Santo, estaba taladrando
y obrando el querer y obrando el hacer en su vida. Dios lo estaba haciendo. Esta es la obra que corresponde al Espíritu Santo de Dios. Debemos tener en cuenta esto. Nunca la suficiencia es nuestra. Nunca la suficiencia es de un predicador. Jamás de los jamases. Puede ser una abuelita. Puede ser un creyente humilde, vendedor ambulante, con solamente una Biblia. Puede ser un sencillo sirviente, el que en un momento dado le hable a la otra persona de Cristo. Estuve viendo el testimonio de este señor Phelps y fue sencillamente un trapeador allá de los cadenas de hoteles y moteles grandes que tenía los Estados Unidos, que le habló a este archimillonario del amor de Dios y de la necesidad que este hombre tenía de venir a los pies de Cristo. Pero el que obra eficazmente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Puede ser por la radio Biblia, puede ser por la emisora BBN o por cualquier otro medio, pero el que obra es el Espíritu Santo y es el que persuade a la persona y la persuade con intensidad. En cierta municipalidad en los Estados Unidos, varios creyentes se resolvieron a orar porque hubiera un avivamiento. Y muchos se reunieron para orar de noche. Y estaban clamando de noche. Y clamando por los vecinos, incluyendo con el listado de nombres. Y en las horas de la madrugada, uno de los vecinos llegó y les dijo: necesito que me hablen de eso que ustedes enseñan. Pues he estado toda la noche sin dormir. No he podido dormir y he meditado profundamente en mi vida de vanidad y de pecado. Y necesito que oren por mí. Porque la oración es eficaz. Por el poder del Espíritu Santo de Dios. Podemos fácilmente criticar a una persona. Y es de lo más fácil que hay. Mire ese escombro. Mire ese estorbo. Mire esa persona llena de amargura y de obstáculos en general. Pero póngalo en oración, porque el que comienza a remover las piedras por debajo es el Espíritu Santo de Dios. Y comienza a obrar en la persona de una manera tal que la persona comienza a ser objeto de un trato quebrantador para que esté dispuesto el terreno, para que le llevemos el mensaje del Evangelio. ¿Qué debemos hacer? Orar por la persona y osadamente decirle la verdad y hablarle del amor de Dios. Porque en su momento esa semilla que se siembre dará su fruto. En cierta ocasión, un predicador inglés estaba haciendo grandes esfuerzos por llevar el mensaje del Evangelio a un poco de personas. Eran poquitas, no eran muchas. Y uno de los hombres manifestó en medio del sermón, interrumpió y dijo: quiero entregar mi vida a Cristo. Y entregó su vida al Señor. Y cuando habló con el predicador le dijo: yo estoy aquí por causa de un texto bíblico que oí y un sermón que escuché hace 20 años. Y no he dejado de meditar en eso. Y por eso es que no puedo más. Yo quiero entregar mi vida a Cristo. Entonces la palabra obra. Porque la Biblia dice que su palabra no tornará vacía, sino hará aquello para lo cual Dios la envió. Y que esa palabra obra, bendito sea el nombre de Dios. Luego tenemos un segundo aspecto de la santificación, que es la santificación posicional. En el momento en que una persona nace de nuevo, es santificado posicionalmente. Esto significa que en lo que respecta a su posición ante Dios, está perfectamente puesto aparte para Dios, separado del mundo porque está vivo en Cristo. Vamos a ver 1 Corintios
capítulo 1, versículo 2. Dice así la palabra: a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre del Señor nuestro Jesús el Cristo, en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Noten, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados, en la Reina Valera 1960 dice, llamados a ser santos, llamados a ser santos. Ya son los santificados y llamados a ser, ¿qué? Santos. ¿Cómo eran los cristianos corintios? Realmente, si uno mira la epístola, eran cristianos carnales. Sin embargo, son carnales y santos al mismo tiempo. ¿Cómo es este asunto? La respuesta nos viene de inmediato. Por estar en Cristo, eran santos posicionalmente. Están en la posición de Cristo. Aceptados por Dios en toda la perfección y la santidad de Cristo. Cristo era la santificación de los cristianos en Corinto. Vamos a mirar lo que dice 1 Corintios 1:30. Dice así: de él, sin embargo, vosotros sois renacidos en Cristo Jesús, el cual nos es hecho de Dios sabiduría y justicia y santificación y redención. Noten que el creyente es objeto del beneficio santificador de Cristo por estar en Cristo. En 1 Corintios capítulo 6, el versículo 9 al versículo 11, dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y en el Espíritu de nuestro Dios. Son pasajes que hablan por sí solos. Y esto nos muestra una santificación posicional. ¿Cuál es la base de esta santificación posicional? Vamos a ver la base, Hebreos 10:14. ¿Qué dice la palabra? Porque con una sola ofrenda hizo consumados para siempre a los santificados. Capítulo 13. Versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Noten que nos santificó fue por su propia ¿qué? Sangre. Aquí está hablando de la obra redentora de Cristo. Sin embargo, en el momento cuando nosotros vinimos a los pies de Cristo, nos pusimos en la posición en Cristo. Estamos escondidos detrás de Cristo. Y cuando Dios nos ve, no nos ve a nosotros. ¿Ve a quién? A Cristo. A Cristo. Y es en ese sentido que al ver a Cristo, eres agradado en Cristo. Y somos objeto de su bendición santificadora en Cristo. Por lo tanto, cuando se habla de la santificación posicional, se refiere a la posición que el cristiano tiene en Cristo delante de Dios. Dios mira al cristiano en Cristo y lo acepta como si fuera Cristo mismo. Como si fuera Cristo mismo. Veamos Hechos 20:32. Hechos capítulo 20. El versículo 32. En Hechos el capítulo 20, el versículo 32 dice la palabra: y ahora también, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. Significa que aquí hay algo muy importante y es el hecho de ser vistos como hijos.
Al estar en Cristo somos vistos como hijos y por lo tanto podemos recibir herencia. Recibir herencia de pura gracia porque estamos en Cristo. Capítulo 26, versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y herencia entre los santificados. Fuimos hechos santos en Cristo, fuimos vistos y declarados como santos y ahora recibimos este beneficio porque estamos en Cristo. Esta es la santificación posicional. Colosenses 3:12. Colosenses, el capítulo 3, en el versículo 12, la palabra de Dios nos dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entraña de misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre, de tolerancia. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Primero fuimos escogidos de Dios y fuimos escogidos para ser puestos aparte en Cristo. Aparte en Cristo. Y esto es lo que nos hace santos, porque fuimos apartados para Dios en Cristo. Estas escrituras incluyen a todos los cristianos, no a un grupo selecto reconocido o canonizado por sus altos méritos espirituales personales. Y la idea que ha traducido la enseñanza católica romana es que santos son solamente un grupo. Pero la verdad es que lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios, es que toda persona que ha sido objeto del beneficio de Dios, de su gracia, que ha venido a sus pies, que ha sido redimida con la sangre del Cordero, que ha sido convertida al Señor de pura gracia, en verdad todo creyente es un santo, porque ha sido apartado, ha sido puesto aparte para Dios por su gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su santo nombre por esto. La siguiente domingo estaremos mirando los otros dos aspectos de la santificación. Pero damos la gloria a Dios porque Él es el que en todo este proceso es el que obra. Él es el que obra para su honra y para su gloria. Él en todo esto es el que obra. En cierta ocasión se dice que el gran Napoleón Bonaparte estaba arengando a sus tropas y en un momento dado su caballo se desató. Un soldado salió de entre las filas, corrió y con algún artificio, con alguna ciencia, logró tomar las riendas del caballo y traérselas al gran Napoleón. Napoleón estaba tan concentrado en su arenga que llegó a decir lo siguiente: muchas gracias, capitán. Y el soldado creyó la palabra de Napoleón y honró a Napoleón grandemente ese día. Cuando el soldado le preguntó: ¿de qué guardia, señor? Y él dijo: de la guardia de senaduría. Y él corrió inmediatamente y solicitó el uniforme de capitán. Y los oficiales de aquella compañía se burlaban, llamándolo soldadito, ¿no? Y dijo: ¿quién te dijo que eres capitán? Y él, con una sonrisa de oreja a oreja, señaló hacia Napoleón y le dijo: soy capitán de la guardia de senadores, porque él lo dijo. Y aquí está, que somos santos
somos santificados y llamados a ser santos. Y aquí la palabra, aunque no somos todavía ya perfectos, nos llama santos. Y entonces somos santos, ¿por qué? Porque Él lo dijo. Bendito sea el santo nombre del Señor, que ya de su gracia, en su inmenso amor, nos ha llamado santos. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Padre, te alabamos, te adoramos, te damos toda la gloria en esta hora, pidiéndote el perdón de nuestros pecados, amor y consagración. Te damos toda la honra, la gloria y la alabanza y te pedimos que nos des, Señor, más amor y consagración por el poder de tu Santo Espíritu, que es el santificador. Nuestro amor todavía es imperfecto. Todavía lo es muy imperfecto. Todavía hay mucha imperfección en nosotros. Pero tenemos al Espíritu Santo, que es el santificador, y a Cristo, el mediador perfecto, que intercede por nosotros. Y por eso te damos gracias.